Saludo para todos. Hoy en este domingo quisiera hablarles de las lecturas de hoy en torno a una palabra que aparece en el Evangelio, el escándalo. Sí, aparece varias veces esa palabra y en las anteriores lecturas, en la primera y en la segunda también. Me di cuenta, hablando con algunas personas de estas lecturas, que no sabían que era escándalo, o por lo menos me pareció. Quizás fue que se confundieron con el sentido de hacer bulla, de hacer ruido. Los vecinos hicieron mucho escándalo y no pude dormir por la noche. Esa no es la forma en que trata la palabra escándalo las lecturas de hoy Jesús, sino más bien aquel que escandalice a uno de estos pequeños, más le valdría que le pusieran una piedra de molino en el cuello y lo echaran al mar. Escandalizar. Tal vez nos hemos acostumbrado a que ya nada nos escandaliza. Nos hemos acostumbrado de pronto a que antes nos escandalizaban algunas cosas, pero ya todo se ha vuelto normal. Y no nos escandalizamos de lo que deberíamos escandalizarnos. Y a veces nos escandalizamos por lo que no debería escandalizarnos. Pero Jesús hoy nos advierte de no ser nosotros motivo de escándalo. Permítanme explicarles una cosa muy sencilla. ¿De dónde viene la palabra escándalo? ¿Qué significa? Viene del griego y se dice casi igual, solo sin la E, escándalon, y quiere decir una zancadilla. Quiere decir hacer caer a alguien, quiere decir tropezar en una piedra y caer. Es la misma palabra que usó Jesús cuando San Pedro le dijo: no puede ser que vayas a pasar por la pasión. Y él le dijo: apártate de mí, Satanás, que tú me haces tropezar, tú me haces escándalo, tú me pones zancadilla, tú no permites que yo haga lo que Dios quiere. Hoy nos dice el Evangelio que si tu mano te hace caer, debes cortártela, y tu ojo, si te hace caer, sacártelo. Se trata de lo mismo. Si tu ojo es motivo de escándalo, si tus manos, lo que haces, si tus pies, a donde te diriges, son motivo de escándalo, es necesario quitarlos. Es mejor quitarlos que irse con los dos ojos o las dos manos al infierno. Y no dice el infierno, dice a la gehenna. ¿Saben ustedes qué era la gehenna? La gehenna era el basurero. Como el nuestro se llama Doña Juana, el de Jerusalén se llamaba la gehenna. Era un sitio maldito porque allí había sucedido una masacre. Allí habían quedado algunos cadáveres sin sepultar. Habían hecho sacrificios humanos los paganos, y entonces los judíos no iban por allá a ese sitio. Por eso se había vuelto un basurero, y en el basurero se quemaba la basura día y noche quemando. Por eso dice que el que escandalice, que el que sea motivo de escándalo, será arrojado a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Nosotros lo hemos traducido por el infierno. Y en cierta forma sí, porque no se trata de que estén hablando del basurero, sino que están hablando de ser condenados, de ser malditos como ese lugar, de ser arrojados lejos de Dios. El que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría no haber nacido. Por eso lo dice Jesús. Y por eso es tan terrible, tan doloroso, tan triste el escándalo en nuestra Iglesia Católica. No porque se arme una bulla, ese es el sentido de escándalo, del que arma una bulla y se arma siempre una polémica y salen todas las noticias. No por eso, sino porque el escándalo hace caer, hace dudar, hace alejarse de Dios a las personas. El escándalo, el pecado de los curas, cuando somos pecadores y nos dejamos llegar por el pecado, la pederastia, la pedofilia, esas cosas tan vergonzosas. Pero el escándalo también es el escándalo que producimos los cristianos, los católicos, cuando no somos testimonio, cuando somos antitestimonio, cuando salimos de la iglesia y no somos
ejemplo de lo que vivimos cuando tratamos mal a los empleados o pagamos injustamente, cuando nos dejamos llevar por la pequeña corrupción o por la gran corrupción, cuando contradicen nuestras obras lo que decimos con nuestros labios, lo que se supone que deberíamos vivir. Es duro en los sacerdotes, pero también es durísimo en todos los cristianos, y Jesús es tajante. Más le valdría que le encajaran una piedra de molino y lo echaran al mar. Bien, preguntémonos hoy, ¿soy motivo de escándalo para alguien? Mis obras, mi manera de ser, van a decir: mire, usted estaba en la iglesia, pero mire lo que hace. Sale a colarse en la fila, a echarle el carro al otro encima, a quedarse con las vueltas que le dieron en el supermercado equivocadamente, sale a mentir, sale a ser deshonesto. Hay cosas que nos deberían escandalizar mucho más y no nos escandalizan. El apóstol Santiago en la segunda lectura habla de una de ellas: las riquezas acumuladas, las riquezas mal habidas. Las riquezas son un escándalo en un país pobre. Las riquezas que yo podría compartir o hacer con los demás, hacer que llegaran a los demás. Las riquezas que yo acumulo justo para el día de la matanza, dice Santiago el apóstol. Justo cuando está llegando el tiempo final, de nada me van a servir, huelen feo, están llenas de óxido, y esa clama a Dios cuando han sido por abuso frente a los asalariados, o con abuso e injusticias como las que hay en nuestro país. Es un escándalo, nos dirán a nosotros. Colombia disque católica, con tanta violencia, con tantas injusticias, con tantas diferencias sociales. Es un escándalo que seamos católicos, que vengamos a misa, que recemos, que seamos sacerdotes y que sigamos tolerando esas injusticias y no hagamos nada por ellos. Pero al contrario, Jesús nos dice también que el que le dé un vaso de agua a uno de esos pequeños, solo por ser discípulo suyo, no perderá su recompensa, no se quedará sin recompensa en el cielo. Las obras buenas son las que tenemos que hacer. Es lo que Jesús ha venido a hacer, amar y hasta entregar la vida, y es lo que nos está enseñando desde los domingos anteriores, cuando nos decías el evangelista que Jesús iba instruyendo a sus discípulos, es decir, a nosotros. Finalmente, hay otras cosas por las que a veces nos escandalizamos y no deberíamos escandalizarnos. Cuando vemos que alguien hace el bien, aunque no sea de los nuestros, como el dad y medad en la primera lectura. Josué le dice a Moisés: Moisés, Señor, impídeselo. ¿Por qué se lo voy a impedir? Ojalá todos fueran profetas. O Juan le dice a Jesús en el Evangelio: hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. ¿Por qué? No se lo impidan. Si no está contra nosotros, está con nosotros. ¿Por qué vamos a tener celos de que otros hagan el bien? Es más, si nosotros no lo hacemos, si nosotros no damos testimonio, si somos mudos, si somos cristianos tibios, flojos, poco comprometidos en el cambio de este mundo, entonces vendrán otros, no creyentes, de cualquier otra religión también. Pero Dios se pone siempre del lado de los pobres y su espíritu actúa, y donde no somos profetas nosotros, Él se las arregla, porque estamos fallando y somos escándalo, porque no nos quedamos encerrados, porque no nos movemos, porque no nos pellizcamos. Duro el evangelio de hoy, dura la enseñanza que nos cuestiona a ti, a mí, a todos. Nos cuestiona este evangelio. Piénsalo durante esta semana. ¿Soy de alguna manera para alguien motivo de escándalo? Gracias por escucharme, gracias por verme. Si quieren, suscríbanse al canal. Cada domingo subo la homilía, una pequeña reflexión del evangelio. Y si quieren compartirla, háganlo también, como dicen todos los youtubers. Buenas noches, Dios los bendiga.